Aquí comienza Monos en Infinita. Una mirada profunda a la semana política con el estilo mordaz y descarnado de Camilo Férez y Gonzalo Miller y la inconfundible conducción de nuestra Connie Stipicic. En directo y en plataformas por la 100.1. Esto es Monos en Infinita. ¿Cómo están ustedes? Muy bienvenidos. Partimos la edición de este día miércoles, ya 6 de agosto, de los queridos Monos en Infinita. Gonzalo Miller, Camilo Férez, ¿cómo están los dos? Hola, hola. Perfecto. Bien, aquí. Camino a pasar agosto. Agosto pasa lento. Pasa lento, pero julio es largo. Muy largo agosto. Muy lento. Agosto y marzo son meses que tienen como 37, 38 días. Sí. Más o menos, ¿no? más o menos. Oye, ni hablar de lo lento que se le está pasando a los candidatos presidenciales, particularmente a una y eventualmente a otra, ¿no? Estábamos conversando antes de partir el programa aquí. Básicamente vamos a hacer una mirada candidato por candidato de posiblemente lo que son los 4 que están fuertemente en competencia hoy día, porque las últimas encuestas han mostrado que Parisi se ha transformado en un candidato competitivo y que la disputa que se instala, como bien decía nuestro querido Camilo Férez, parece ser por el tercer lugar, más que por los 2 que pueden pasar a la primera vuelta, entre medio con cambios importantes en el comando de Evelyn Matei, que los vamos a comentar en profundidad, y con tensiones todavía, fundamentalmente en materia programática y especialmente respecto de la economía, dentro del mundo del oficialismo y particularmente entre la candidata y su partido, el Partido Comunista. Le regalo la palabra, Camilo. Sí, voy a ahondar en esa idea porque yo creo que si nosotros tomamos las encuestas como se han tendido a estabilizar en las últimas semanas, ¿cierto? Y pensáramos que algo parecido se va a reproducir en la elección, lo que hoy día estaría pasando es que Janet Jara y José Antonio Kast estarían pasando a segunda vuelta, dado que son los que tienen la primera y segunda mayoría. Pero si nos tomamos igual de en serio esa torta, nosotros tendríamos que decir que hay varias otras cosas que agregarle, hay varias otras capas con las que se puede mirar, ¿cierto? Por ejemplo, que descontadas las adhesiones que cada uno de ellos tiene, todavía el espacio que queda por disputar es mayor. Entonces, en el hipotético, muy hipotético caso de que lo concentrara mayoritariamente un candidato o candidata, todavía tendría opción. Entonces, como desde esa perspectiva, yo creo que hoy día lo que en realidad está pasando es, por un lado están estas 2 candidaturas que están muy estabilizadas, pero también muy quietas en su tercio. Ya, tanto Janet Jara copa completamente toda la torta que nosotros vamos a llamar oficialismo, ya, completamente, pero no está dando señales de que esté avanzando mucho más allá. Y por otra parte, ¿cierto? José Antonio Kast es hoy día de la gran torta de la oposición el candidato más fuerte, más nítido, pero tampoco da muestras de que esté creciendo demasiado, digamos. Crece en los escenarios de segunda vuelta en algunas encuestas, ¿cierto? Pero más o menos está por ahí. Entonces, como que la disputa hoy día, lo interesante es ver quién se convierte más que en el tercero, quién puede instalar en esta dialéctica de 2 candidatos que están tan consolidados, quién se puede instalar como tercera vía, como tercera opción. Es decir, si efectivamente la elección se trata de Kast y de Jara, toda la gente que no se siente representada en esas opciones podría buscar una tercera opción. Y yo creo que eso es lo que están intentando. Y desde esa perspectiva, Parisi es interesante, pero no diría yo todavía competitivo. Es interesante, ¿por qué? Porque está creciendo rápido, está copando, ¿cierto?, un espacio, y yo creo que desde ahí es muy interesante mirar lo que hacen los otros 3. O sea, ¿cuál es la tesis de Johannes Kaiser? Johannes Kaiser está en la guerra cultural. ¿Cuál es la tesis? O parece ser la nueva tesis de Matei, es una tesis más tradicional, le vamos a llamar, en ausencia de un mejor concepto, geográfica, ¿cierto? Es decir, ella está haciendo una apuesta por seguir siendo una candidata de oposición, porque esa es la torta más grande, pero le está bajando un poquitito la barrera de entrada a todos aquellos que podrían ser anti-Jara y anti-Kast. Con esto de corregirse respecto de sus dichos en derechos humanos y otros, yo creo que van por ahí más o menos los tiros. Y la estrategia de Parisi, por otro lado, es la estrategia que podríamos llamar estrategia Cernac o estrategia de matinal.
A él le sirven todas las micros y está buscando todos los nichos que andan dispersos. O sea, usted quiere retiro. Entonces ahí está con Pamela Gil y retiro. Después la gente está enojada con la autopista. Yo soy no más tag. Entonces ahí se pone con ese caballero del movimiento no más tag. Y lo pone en la foto. ¿Usted quiere que yo hable de los inmigrantes de manera despectiva y crítica y fuerte? Y lo hace. Es decir, es el candidato que está tratando de sintonizar con todos los nichos que sobran en esas estrategias que son un poquitito más tradicionales. La tradicional oficialista de izquierda de Janet Jara, la tradicional moderada derecha de Evelyn Matei, la de la guerra cultural de Kaiser. Todas esas son estrategias que son de compartimentos más bien estancos, ¿cierto? Son más fijos. Y él está tratando de hacer lo otro. Y yo creo que por eso está creciendo fuerte, porque en definitiva no le está pidiendo nada, él no le está pidiendo nada al votante para adherir. El votante simplemente tiene que no estar con las opciones mayoritarias y darle una opción. Entonces, para que entre en las encuestas, esa estrategia, por lo menos para las encuestas, está funcionando y está creciendo más o menos rápido. ¿Se entiende lo de la tercera opción? Creo que sí. Gonzalo, ¿entendí? Sí, se entiende, se entiende. Oye, a ver, yo lo que iríamos en estas, que nos vamos acostumbrando a un ritmo de la campaña que va a algo que normalmente hubiéramos pensado que se desechaba muy rápido, que son los foros, ¿no? Los foros de debate de los gremios, de la universidad y todo, pero se han transformado en las plataformas donde hay campaña. O sea, prácticamente en términos de opinión y de medios tradicionales, el espacio donde los candidatos muestran su equipo, su idea, su confrontación, su diferencia, su estrategia. Sean CLAPEUC, sean los distintos foros, el Salmón, la SOFOFA, la Cámara Nacional de Comercio, ¿dónde los invitan? ¿No? Los camiones, ¿dónde los invitan? Y en eso, la atención generada en esta estabilidad de las encuestas, como dice, si se puede usar ese concepto de estabilidad, ¿no? En la encuesta, que dice Camilo, tiene un punto en el sentido de hay un estancamiento en los cambios, ¿no? O sea, Janet Jara tuvo 2 semanas que pareciera ser que era un fenómeno que subía y se quedó, ¿no? Y algo similar ocurrió con Kast, ¿no? Que subió hasta ocupar el primer lugar, después fue desplazado por Jara, hoy día están en esa disputa. Hay encuestas que dicen que uno va primero, otras encuestas que dicen que el otro va primero, pero están en eso. Y un tercer lugar donde está Evelyn Matei, y salvo Cadem, ¿no? Veremos si esta vez la chunta Cadem. Cadem dice que está en una disputa con Parisi, el resto dice que está en una posición expectante respecto de los otros dos. El posicionamiento del tercero, sí, aquí hay 2 lógicas por lo menos de audiencia que quiero poner como complemento a lo que decía Camilo. Porque la lógica tradicional de izquierda a derecha, yo creo que explica todavía a una parte del comportamiento electoral, una parte de la manera de decidir su voto, su preferencia de los chilenos, pero una parte que se está achicando y que hoy día, si uno pudiera establecer un ranking o una manera de medirlo, sería como más o menos 1/3 de las personas, ¿no? Y de votantes bastante tradicionales, bastante políticos, que consumen política, que escuchan, ¿no? Mono en Infinita, ese tipo de elector. Y después tenemos otro tercio, que es un elector que va cambiando de opción, que el eje izquierda-derecha no le dice nada, y que se da la libertad de votar por Bachelet, por Piñera, por Boric, de moverse, ¿no? Y pensando en las cosas que necesita, o la sintonía del momento, o la coyuntura económica, o el animus, ¿no? El sentimiento dominante en la sociedad. Y ese, más o menos, viene a ser otro tercio. Y después tenemos los electores que tienen un nombre horrible, hasta ahora no hemos encontrado un nombre mejor, porque todo el mundo lo llama los electores obligados, ¿no? Pero bueno, es aquel que por él no habría votado nunca, que a veces no tenemos que confundirlo con el elector joven tampoco, porque es un elector que puede tener... yo empecé a votar el año 89, ¿no? 18 años, y que puede que no haya votado nunca, que no se inscribió el 89, no se inscribió el 90, no se inscribió el 93, no se inscribió nunca, y después lo inscribieron automáticamente, siguió sin votar, pues ya lleva 20 años sin votar, y de alguna manera es un elector que no consume política y que toma sus decisiones muy cerca de la elección, y si uno pudiera caracterizarlo de alguna manera, diría que en general tiende a votar, como es muy escéptico, poco enamorado de algo,
sino que es mucho más motivado por rechazar algo, ¿no? Porque tiene muy definido lo que no le gusta, más que un gusto específico, una lealtad específica con una idea, con un liderazgo, con algo. El que vota en contra de lo que no le funciona o no le gusta. Claro, entonces El voto contrario. ese voto que uno podría llamar voto oposición, o voto de rechazo, o voto de, como usted quiera llamarlo, ¿no? Pero que en general tiende a manifestar. ¿Por qué? Porque tiene mucho más claro que siente como una amenaza que aquello que realmente lo define o le gusta o lo seduce. Muchas veces la adhesión política requiere de un nivel de credibilidad respecto de la oferta, ¿no? Y si hay algo que caracteriza a este elector es que no tiene escéptico de la oferta. Por lo tanto, no es que le gusten cosas, sino que tiene claro lo que le molesta o lo que siente como una amenaza. Dicho eso, en ese escenario de 3 tercios, pareciera ser de que este último tercio hay 2 temas, ¿no?, que sí se transforman en amenaza. Uno muy marcado, que es el tema de seguridad. Seguridad, hagamos un combo: seguridad, inmigración irregular, crimen organizado, un pack. Y un segundo tema, el que tiene que ver con empleo, trabajo, salario, crecimiento económico, ¿no? El momento económico, inflación. Segundo pack. En el primer pack, yo creo que José Antonio Kast ha logrado consolidarse en eso, como el número 1, ¿no? A través de su propuesta, de la actitud que ha tenido y todo, y de una inversión de 12 años, pues no es casualidad que esté posicionado de esa manera. Y porque tampoco nadie ha salido a disputarle abiertamente ese territorio. Y en el segundo tema, entre el que no ha sido todavía tema y aparece como, se nos aparece a ratos, ¿no? Se nos apareció la semana pasada por esto de los 141 empleos creados, pero no ha tenido la persistencia. Puede tener como muchas razones para no haberse formado un tema más dominante, pero va camino a hacerlo. ¿Y por qué va camino a hacerlo? Yo creo que por al menos 2 razones. Una, por la situación económica, por la realidad, diría alguien, ¿no? Por la realidad que se está viviendo. Y 2, porque además al menos una de las candidatas ha demostrado ahí una debilidad, o está acusando una debilidad, o se está autogenerando una debilidad. Ese desarrollo yo creo que va a llevar a que la pregunta que finalmente domina la elección es una pregunta que hoy día no parece tan definida. Hoy día, de nuevo, estamos todavía, y yo lo dije hace un par de semanas, estamos como en la largada, ¿no? En cómo van a alargar, y aparecen 2 que ya están consolidados, pero de nuevo, en escenarios que han demostrado ser de alta volatilidad. Entonces, cuando hablamos de este escenario está consolidado, veamos cuánto dura consolidado, porque cambia la pregunta, y lo que han demostrado los electores es que cambiando la pregunta, cambia la respuesta, cambia su preferencia. Y no tiene que ver solamente ni con las campañas, los votos, ni con los errores propios, ni con los aciertos de uno, sino tiene que ver con, de nuevo, de qué se trata la elección. Yo creo eso, de qué se va a tratar la elección y cuál va a ser lo que van a buscar en la elección, es algo que todavía, en cierta medida, está en disputa. ¿Y de qué puede tratarse la elección? Sí. A ver, yo creo que lo más importante aquí es el eje grande, el eje dominante, porque lo que dice Gonzalo es cierto, están todos los temas, ¿ok? Los temas de migración. Y es evidente que está mucho más instalada la idea de que hay una crisis de migración-seguridad que una crisis económica. Han sido más eficientes, ha sido más eficiente la instalación de lo primero que de lo segundo. Más allá de que uno después pueda detectar que las personas tienen igual preocupación por ambas, la idea de una crisis está más instalada en lo primero. Pero, insisto, la torta grande sigue siendo gobierno de oposición. Y el comportamiento electoral que estamos viendo sigue siendo todavía gobierno-oposición. ¿Por qué lo digo? Porque en la primaria pasó lo mismo. O sea, a la primaria llegó a votar el oficialismo. Y el oficialismo se comportó de la manera que se comportó y no hay indicios de que algo fuera del oficialismo convencido haya siquiera pensado en ir a votar a la primaria. Y a Jara le está pasando un poco eso. Ahora, si tú te fijas, el equipo económico de Jara, que estuvimos hablando de él la semana pasada, ¿cierto? Durante esta semana lo que ha instalado es la idea de correr el cerco. O sea, hoy día Eduardo Escobar casi que dejó de izquierdista a Quirós en un debate respecto al asesor económico de Kast, en un debate respecto de qué es lo que se tiene que hacer y sobre todo de qué es lo que no van a hacer en este reseteo del programa económico. Ahí, al parecer, hay un esfuerzo por ir a buscar nuevamente
a un elector que ha declarado, por lo menos desde el punto de vista de los liderazgos que lo encarnan, que no entra en el saco del oficialismo por una consideración mayoritariamente de tipo de programa económico. Vamos a ver si lo logran. O sea, estas 2 semanas ya están generando un conflicto interno, ya están todos yendo, ahora el micrófono va hacia Carmona, obviamente a ver qué es lo que dice con estos 2 voceros económicos que han dicho durante esta semana que no van a entrarle una reforma tributaria, que hay que modificar el sistema de evaluación de impacto ambiental, que hay que reducir el número de ministerios, que el empleo es un desastre, que hay que ser un país que proyecte y profundice mucho más nuestras cuestiones exportadoras cuando hay un diputado comunista presentando un proyecto para Roya tipo. O sea, desde la perspectiva de Jara, su equipo económico está mirando a la segunda vuelta y está ensayando un camino de crítica al gobierno, de separación con el gobierno para correr esa cerca gobierno-oposición. Si le resulta, si resulta creíble, digamos, si es que los electores lo alcanzan a escuchar, porque lo que dice Gonzalo es cierto, esto que nosotros estamos viviendo ahora, lo estamos viviendo nosotros, que somos adictos, ¿cierto? Pero el resto de la gente no está mirando esta discusión. Pero genera efectos igual, porque el posicionamiento que tienen los candidatos en los medios después también influye en la oferta final que sí evalúa la ciudadanía. Así que ya están pasando cosas interesantes. Lo importante es si es que ese va a seguir siendo el eje entre la primera y la segunda vuelta. Pues si es que ese sigue siendo el eje, el gobierno-oposición, yo la veo muy, muy complicada, digamos, para la candidata oficialista. Ahora, Sí. una consideración chiquitita. La candidata oficialista está haciendo, como tú decías, Camilo, tiene una estrategia de campaña como medio de segunda vuelta, pero tiene la ventaja de que está sola. Sí. ¿Verdad? No es el caso de la oposición. La oposición está haciendo una campaña como de primaria, en definitiva, como de primera vuelta, a pesar de que Evelyn Matei a veces insiste en instalarse un poco con temas de segunda vuelta. ¿Cómo zafa de eso? Sí, pero el conservador hoy día de la primaria de la derecha es Kast. Él se siente en la segunda vuelta y por lo tanto trata siempre de decir, no, yo no me agarro con la Evelyn Matei, me agarro con el gobierno. Él sí quiere mantener este clivaje gobierno-oposición y ser el guaripola de oposición. Y hay diferencias entre ellos, creo yo. Perdona, Gonzalo, te quité la palabra. No. Yo creo que, a ver, dándole una vuelta a lo que estaba escuchando y tratando de reflexionar al mismo tiempo, ¿no? De lo que nos dice Camilo y Connie nos agrega una mirada. En esta lógica de segundas vueltas, primeras vueltas, ¿no? Yo creo que la derecha está en una lógica de primaria absoluta, ¿no? Y el reposicionamiento de Matei tiene que ver con eso. A mí no me llamaría la atención que de aquí a 1 o 2 semanas más no solamente conociéramos cambios de nombre, sino que hubiera un ensayo de un nuevo relato, ¿no? Respecto de dónde se va a parar. Yo creo que a estas alturas cada vez le duele menos la desafección de electores de derecha y cada vez valora más Matei en su estrategia la adhesión de un mundo de centro izquierda que va a empezar a buscar, que no quiere votar por Jara, ¿no? Ahora, la cuantificación de esos mundos, ahí está la clave, ¿no? Es decirle cuántos son y qué significan. ¿Cuántos pares son 3 moscas? No, claro. Adivina, buen adivinador, digamos. Sí, yo creo que en eso se juega, ¿no? Pero está claro que la dedicación a convencer a demócratas de entrar en una lista parlamentaria de parte de Evelyn Matei habla de que tiene ahí una idea de que para ella le hace sentido abrir la puerta a lo que significó el rechazo en términos de frontera, ¿no? Es decir, un mundo que nunca antes había votado igual que ella, que Evelyn Matei, que votó igual que ella por el rechazo y que hoy día se plantea si ella es la que puede evitar que finalmente la decisión termine siendo la candidata del Partido Comunista, como dice Kast, ¿no? O termine siendo el candidato de ultraderecha, como dice Jara. Yo tengo un problema evitar esa dicotomía, ¿no? Sí, yo tengo un problema con la referencia al rechazo a estas alturas, porque esa construcción se anduvo desarmando después, po. No, absolutamente. Se fragmentó. El rechazo del que participó Demócrata y en el que participó también Evelyn Matei, un poquito regañadientes, todos la vimos, pero finalmente ahí se desarmó. Yo creo que ya dejó de ser un referente para la gente esa lógica del 62% del rechazo en varias dimensiones. Sí, pero... Objetivo político estratégico, digo yo. No, usted tiene razón que se fragmentó y muy rápido, ¿no? Y además no se fragmentó.
fue activamente dividido, ¿no? Había una Claro. intencionalidad en que no siguiera, no tuviera continuidad. ¿Ah? Hubo gente que al otro día quebró el rechazo, ¿no? O lo que significó eso. Pero lo que no quita es de que, en el fondo, lo más probable es que del 62% que votó por el rechazo hoy día esté buscando un candidato de oposición. Ujú. Claro, lo que pasa es que Entonces, muchas veces los clivajes se superponen, ¿no? Entonces, el clivaje, rechazo, apruebo de ese plebiscito y el eje oposición-oficialismo que nos dice Camilo permanentemente, se superponen, ¿no? Tienden a ser muy parecidos, ¿ah? En términos de dónde cortan y a quién dejan a cada lado. Y eso terminan reforzando una conducta, ¿no? De decirle a dónde tengo que estar y cómo me paro. Solamente por poner desde el mundo de lo simbólico, ¿no? Lo que hace hoy día el expresidente Eduardo Frei. Pues él, para el rechazo, que era algo bastante más fácil, creo yo, lo hace muy tardíamente. ¿Por qué? Porque le implicaba un quiebre, ¿no? Con su historia, con su pertenencia, y lo hace muy encima del plebiscito. Hoy día lo hace muy temprano. Déjame recordar qué fue lo que dijo hoy día el expresidente Frei. Básicamente criticó a la democracia cristiana diciendo que había tomado una decisión que traicionaba los principios que la formaron y renuncia al espíritu del humanismo cristiano solamente con fines electorales. Y dijo también que ese es un camino que él no comparte y que no va a seguir. que no va a tomar. Claro. Claro. Entonces, Corta, no voto. No votó. No. ¿Ah? Y entonces, además no me voy de mi partido, dijo. Así que si quieren aquí vengan lo de espero. uno. ¿Ah? Sí, claro. Yo imagino ya, en términos del último estertore de algo que está por morir, ¿no? Inevitablemente pareciera ser expulsar a Eduardo Frei, Ruiz Tagle. Pero estuvieron a punto de hacerlo no hace mucho tiempo, Gonzalo. No, a propósito dijo que iba a votar rechazo. Sí. Pero si no lo expulsaron ahí, que pareciera ser un punto de quiebre, yo veo difícil que lo expulsen ahora. No, Oye, tiene que expulsar a Andrés Saldívar también. Que está Sí, no, y tenía que expulsar a toda la historia de la democracia cristiana. O sea, era una lista larga, no lo hace solo. Pero quiero poner el énfasis en qué significa, porque es una decisión que toma muy temprano de por quién no va a votar. Dice, yo no me embarco en ese camino y yo no tengo ninguna duda que va a terminar también prontamente diciendo y esperando la señal de dónde puede desembarcar en la elección presidencial, ¿no? Entonces, y eso puede marcar de nuevo una reconfiguración, un escenario. Uno dice, mira, cuantitativamente, ¿qué significa? Bueno, es una apuesta distinta y Evelyn Matei yo creo que está empeñada en eso, ¿no? Ahora, José Antonio Kast, lo dijo bien Camilo, ¿no? Se ve cómodo en el escenario, nada más peligroso que eso, ¿no? Por Dios que le dio mal a los favoritos en el último tiempo. Él hoy día se probó la chaqueta de favorito, está en eso, está cuidando ese lugar, se le ve muy cómodo, no quiere correr riesgo, está tratando de no repetir errores del pasado, hasta ahora lo ha logrado exitosamente. Vamos a ver cómo viene, porque hay una agenda valórica que va a estar en la campaña, se va a abrir inevitablemente. Desde el minuto en que él no quiere hablar de eso, lo transforma en algo casi morbo para el gobierno, ¿no? Decir, bueno, ya que no lo quiere, se lo vamos a preguntar todo el día y en todos lados. Y bueno, de nuevo, la campaña parte ahora, ¿no? Y la ventaja que logró hoy día José Antonio Kast tiene que ser capaz de defenderla. Y en el caso de Jara, solo va a terminar, una tercera Jara fue muy exitosa, desató una jaramanía a partir de la primaria y de su competitividad y de ponerse por encima de Kast. Si eso empieza a perder tracción, si empieza a quedar en un segundo lugar después de Kast y en una segunda vuelta donde va a ser un trámite, yo veo con preocupación de decir de que va a haber un mundo que va a decir qué sentido tiene renunciar a todas las banderas, decir de que todo lo que creemos no vale nada y que ahora hay que creer en otros dioses si el resultado ya está escrito, ¿no? Va a ser difícil. Hoy día, en la expectativa de que algo prenda, Luis Eduardo Escobar tiene una libertad para hablar, creo yo que no la tendría si es que se consolida la imagen de que Jara no tiene opción de ganar la segunda vuelta. Yo quiero volver con ustedes sobre Jara en algunas cosas en particular y sin duda sobre respecto de los cambios en el comando de Evelyn Matei, pero Camilo, ¿alguna reflexión a partir de lo de Frei? Solo decir que, ¿para qué me invitan si saben cómo me pongo? Quiero rizar un poco más el rizo. Yo no daría por muerto el apruebo rechazo tan tempranamente. Porque creo que lo que hemos visto no es... O sea, yo creo que los plebiscitos marcan generaciones y sobre todo marcan fronteras.
Y el apruebo rechazo marcó una frontera que, por lo pronto, este gobierno no fue capaz de mover. No fue capaz de mover Desde la lógica de su evaluación ciudadana. Exactamente, no fue nunca capaz de sobrepasar lo que alcanzó, digamos, el apruebo como El 38%. como votación y como etos. Mm. Y en el siguiente intento electoral que hizo, en el mismo código que es el plebiscito, tampoco logró que el rechazo llegara a votar. ¿Ah? Votaron los mismos que habían de votar antes. Entonces, no lo daría por muerto. Yo sí creo que habría que retomarse la pregunta, valga la redundancia, sobre qué pregunta se llega a contestar al momento en que se vota, porque el segundo plebiscito constituyente, el de Kast, me parece que replanteó la pregunta. No planteó el apruebo o rechazo en los términos que se había planteado anteriormente. Fue más derecha, digamos, derecha confesional, incluso si tú quieres, resto del mundo. O sea, los republicanos se midieron a sí mismos en ese plebiscito. Entonces, con el gentil auspicio de todos los chilenos. Con el gentil auspicio de todos los chilenos. Entonces, yo creo que por ahí van los tiros. Pero yo tengo ahí estando totalmente de acuerdo, pero solo como agregado, a mí, en una mirada bien para atrás, que yo creo que la hicimos bien tempranamente, además también, después del plebiscito, del segundo plebiscito, el mensaje que me dejó en el balance, el resultado de las dos cuestiones, fue una ciudadanía dispuesta a rechazar aquello que simplemente le era contraproducente y votando en favor de la moderación. O sea, no los extremos, no me gustó el mamarracho de la izquierda y no me gustó el mamarracho republicano, no tengo ningún problema en decir que no, déjenme con la constitución que tengo, arreglen lo que haya que arreglarle y no me vengan con lecera. Yo estoy casi de acuerdo contigo, Connie. A ver. Porque la primera afirmación tienes toda la razón. Yo creo que no tuvo ningún problema votar en contra de algo que pareciera ser de que había pedido, ¿no? O así lo entendieron ambos grupos, porque le dieron la mayoría a la izquierda, entonces, obvio que nos están pidiendo nosotros, hagámosle la constitución más de izquierda posible. Después viene el triunfo republicano, o bueno, lo que están pidiendo, obviamente, es que le hagamos una constitución republicana, y a las dos le dijeron que no. Uh-huh. Pero la palabra moderación no sé si es tan descriptiva de esa conducta. Puede ser. Porque la moderación es como implica una reflexión, implica una valoración, implica la búsqueda de alejarse de extremos, y yo ahí tengo una duda. No sé si la palabra moderación describe, al revés, fueron muy proactivos en rechazar lo que no les gustaba. Porque tampoco quiero que me cambien el mono tanto, digamos. Claro. Más de estabilidad, menos de cambio, no sé. Yo creo que no le gustó el menú en ninguno de los dos platos. No sé si querían un plato intermedio, uno con menos sal, con más sal, no sé. Porque habría que ver si le planteamos eso nuevamente. De ahí va un poco, creo yo, la lectura que tú haces, ¿no? Que yo creo que varios hacen, es decir, esta elección va a tener que elegir entre el primer proceso constitucional y el segundo. Yo creo que para Kast, o va a haber espacio para un menú intermedio. Esto ya fue ya. Yo tengo la impresión de que el tema es que este Chile post estallido, post transicional, llámenle como le llamen, tiene a las fuerzas más importantes ancladas más hacia los extremos. Y esa es toda la dificultad que nosotros estamos encontrando. Es decir, aquellos que son capaces de proponer y pasar a segunda vuelta y ser una propuesta mayoritaria respecto del resto, están ubicados más en los extremos desde hace un ratito ya. ¿Y qué es lo que genera eso? No que todo el resto se vaya a ir por una propuesta moderada, sino que todos los que no están en esos extremos tienen que buscar entre más de una oferta. Por eso los demás candidatos quedan más chicos. Lo que pasaba antes era más o menos lo mismo, pero esos dos grupos estaban hacia el centro. Sí, entonces, a los dos candidatos de los extremos hoy día, tendiendo a la moderación, que no le gusta como palabra a Gonzalo, no se me ocurre otra, búsquenme otra. Pero tú tienes acá con el... la única peor que esa es al centro. Al centro, sí. Pero también tienes a Jara tratando de ser socialdemócrata. Entonces tiene a los extremos, no sé si disfrazándose o creyendo de vuelta o acomodando su discurso a una cuestión un poquitito más gris. Ya. Yo me atrevería a llegar hasta que ambos sienten de que hay una debilidad ahí. Y tratan de hacerse cargo de la debilidad. Estar parado en un extremo
es una debilidad para la segunda vuelta, ambos lo sienten, Jara lo percibe muy rápidamente, yo de nuevo, yo creo que el primer error estratégico que tuvo ella es el cuestionamiento de ella sobre ser comunista, ¿no? No me sirve, y se transformó en tema, y hoy día es la vara con que medimos todo lo que dice, si es más o es menos comunista, de las personas que nombra, es más o menos comunista, se transformó en la vara de su campaña. Un comunistómetro. Claro. O inventó esa palabra de descomunizarse. Descomunizarse. Oye, ¿vamos a la pausa? Y Vamos. pues yo creo que hay que retomar un par de cositas de Jara a propósito de los dichos de estas últimas horas de Lautaro Carmona en su comparación con Daniel Jadwe. Les vamos a recordar a la vuelta qué fue lo que dijeron y hincarle un poquitito más a fondo también el diente a los cambios en el comando de Belmar. Vamos y volvemos. Escuchas Monos en Infinita con Connie Stipicic, Camilo Férez y Gonzalo Müller. Pausa y ya volvemos. Monos en Infinita, junto a Connie Stipicic, Camilo Férez y Gonzalo Müller. Seguimos haciendo los Monos en Infinita, como siempre, junto a Gonzalo Müller y a Camilo Férez. Hoy día, lo habíamos dejado pendiente como para empezar a cerrar ya la conversación respecto de Janet Jara, el presidente del Partido Comunista, hizo una comparación entre, bueno, le preguntaron más bien, ¿verdad? Me imagino que no se quiere meter en ese campo minado solo, pero le preguntaron y él respondió, muy consciente obviamente de lo que estaba respondiendo, una comparación entre Janet Jara y Daniel Jadwe a propósito de cuánto molesta o distrae o perturba el diseño de campaña de la candidata a las irrupciones frecuentes que tiene Daniel Jadwe. Y se mandó una frase que yo creo que obviamente termina de incomodar y saca un poquitito de vuelta a la candidata a tener que dar explicaciones por dichos del presidente de su propio partido. Básicamente lo que dice Carmona es que no podrían tener miradas muy distintas si es que comparten el mismo partido, la misma directiva, la misma pertenencia a un comité central que, entre paréntesis, tiene reunión este fin de semana. No me ayuda usted, compadre. ¿Ah? Mientras tienes a Eduardo Escobar diciendo cosas muy socialdemócratas, tienes al presidente del Partido Comunista diciendo que Janet Jara y Daniel Jadwe son básicamente la misma cuestión. Son siameses los dos, ¿no? Claro. No, dijo que no eran gemelos. No, son siameses, por eso digo yo, no son gemelos, pero son siameses, están unidos por el mismo partido. Yo encontré casi tiernas las palabras de Lautaro Carmona. Casi tierno. Casi tierno, rozando el tierno, porque la pregunta que él plantea habla mucho de la cosmovisión del PC, que es algo que es difícil de entender desde afuera. Por ejemplo, él dice, ¿cómo van a ser, cómo van a ser tan distintos si comparten el mismo partido, la misma dirección nacional, dice, y la misma comisión política? O sea, pero ¿cómo alguien va a ser diferente si tiene estas tres instancias? O sea, si es que católico, apostólico y romano. Claro. No hay que ir muy lejos para entender de que el Partido Comunista y la disidencia no es algo que se conjugue tan fácil, ¿no? Sí. Pero la explicación es como casi tautológica, en el sentido de que él va y dice, me parece raro incluso plantearlo. Alguien que tiene la misma dirección política, aunque no integre la dirección política, que tiene el mismo comité central, aunque no integre ese comité central, y ¿cómo va a ser tan distinto? Ahora, no son gemelos, pero no son tan distintos. Es notable lo de Carmona. Ahora, yo creo que, ojo, que esta cuestión es una tensión que hasta ahora la candidata Jara no le ha incomodado mucho a ella en su despliegue. Al revés, yo creo que le ayuda a poner en valor los movimientos que hace hacia otro lado, pero estoy de acuerdo con lo que decíamos al inicio, que es que todavía no se traduce en adhesión. Todavía no está rompiendo las barreras. No, yo creo que no, y el tema es de que lleva un mes sin romperla, vamos a esperar qué pasa el segundo mes, y yo creo que inevitablemente, si uno mira la actitud del Partido Comunista, de los diputados comunistas, los diputados comunistas ven que desmarcarse del gobierno no solamente es algo bueno, sino que es algo que se puede hacer sin culpa, y fueron los más duros contra el gobierno respecto al accidente en Rancagua, en la mina del Teniente, ¿no? Exigiendo responsabilidades, y de nuevo, la casualidad, al socialismo democrático, Máximo Pacheco, a la ministra Aurora Huila, todo el socialismo democrático que estaba en línea, dijeron, aquí hay libertad para darle con el mocho del hacha, ¿no? Ni un problema. Oye, y algo...
Pero en esa misma tecla, yo le puedo hacer una pregunta a Gonzalo también, ¿cierto, Connie? ¿Te puedo No. robar Todo lo que quiera. ¿Ah? Obvio, pues. Porque ya, entendemos de sobra por qué Luis Eduardo Escobar está ahí, por qué está diciendo lo que está diciendo, el diagnóstico está claro, entonces sumar a esta gente y a este discurso iría, ¿cierto?, en búsqueda de una frontera que está más allá del gobierno, para no hablar de esto, de la moderación, ni del centro, ninguna de esas. Desde esa lógica, la integración de Juan Sutil, ¿qué viene a responder? ¿Qué deberíamos nosotros leer eso? ¿Cuál es la lectura que hace el comando de Evelyn Matei cuando pone a un dirigente empresarial para tapar los hipotéticos flancos que tiene, que hasta donde hemos comentado aquí, no tenían mucho que ver con representar o no representar al empresariado, sino que más bien eran otros vacíos? No, yo creo que lo que viene a traer la dupla, ¿no? Que el senador Coloma y Juan Sutil en su integración es una dupla que lo que traen son dos cosas muy valiosas, ¿no? En La términos dupla personales, Foucault. que es capacidad de decisión, o los dos Juanes, ¿no? Como alguien Los ahí, Juanes, como dijo Carlos Peña. sí. Que no le gustó nada lo de Sutil. No, está bien, yo lo entiendo, ¿no? Para aquellos que quieren construir muros, si hubiera sido el presidente de la CUT el que se integrara, no sé si es que hubiera escrito una columna, en el caso de Janet Jara, Carlos Peña, ¿no? Pero en el caso de Juan Sutil era una persona que además, para ser justos con él, fue presidente de los empresarios, claro que lo fue, ¿no? Pero después fue candidato a constituyente, ¿no es cierto? No perdió, sino que ganó su elección, pero tuvo que ceder su cupo por paridad, ¿no? Por una regla de paridad, tuvo que ceder su cupo para el Consejo Constitucional, o sea, y que fue alguien que fue muy activo en lo que significó la campaña del rechazo, no solamente desde la opinión, ¿no? Sino desde la organización. Son personas que tienen experiencia, ambos, uno política, el otro en materia gremial empresarial, y tomadores de decisión. Y por Dios que hace falta que alguien tome decisiones, ¿no? O sea, cuando aparecía la duda, ¿no? Cuando las estrategias se multiplicaban, cuando el oscilar entre una estrategia y otra, semana a semana, lo único que había causado era confusión, ellos vienen como a ponerle un punto final a eso, ¿no? Y a marcar una nueva etapa. Ahora, la verdad, son parte de la tramoya. No sé si los vamos a ver tanto, ¿no? Sino que van a ser los que le den soporte. Yo creo que, o sea, lo que resultaba bastante evidente a esta altura es que Evelyn Matei, siendo una muy buena candidata y creo que además una muy buena presidenta, estaba insegurizada por su equipo. O sea, ella... A ver, desarrolla esa idea. O sea, no se sentía ella cómoda con lo que le planteaban o la capacidad de trabajo, o con el delivery, con la entrega, con la mirada, con el diagnóstico, con lo que estaba recibiendo desde su propia campaña, ¿no? Se le veía incómoda. Y sí, por el celular no se lo pasaron nunca, ¿te acordás? No, y incómoda y hasta molesta, ¿no? Y nada peor que un candidato que ande con cara enojado, ¿no? ¿Por qué? Porque no le responde, no le contesta, no hace lo que ella espera. Yo creo que eso, que es muy básico, pero importante, no por básico deja de ser importante, esa situación de orden y tranquilidad para que ella pueda desplegarse como candidata, es lo que esta dupla viene a poner sobre la mesa. Ya, ¿y tú crees que no tiene ningún impacto? Mira, voy a leer así como de rapidito, a propósito de lo de Carlos Peña. Lo tomo de Carlos Peña porque resume bien lo que mucha gente dijo a partir de la cuestión de Juan Sutil. Que en el caso de Coloma, ya, ok, es un político viejo que puede aportar y uno conoce que a Coloma que puede agarrar a las huestes desordenadas y pegarle un par de cachetazos y ordenarlas en alguna medida, por lo menos en términos políticos y a los descolgados y a la amenaza de descuelgue la puede contener un poquito. Pero la pregunta respecto a Sutil a mí me parece súper legítima. Dice Carlos Peña que no se comprende bien de qué manera la presencia de alguien que da plausibilidad y dota de verosimilitud a la idea de que la derecha está del lado de los empresarios, especialmente en una campaña donde una de sus rivales es la imagen viva de la trayectoria vital de millones, pueda ayudar a Evelyn Matei a conquistar la mayoría, salvo que se crea que el tono apagadamente paternalista de Sutil y su imagen gremial es lo que la gente está efectivamente demandando. Y esto a la cola, además, de empresarios publicando insertos, diciendo, sí, dando a entender que no hay más plata. Bueno, lo dijo que allá voy. Directamente. Nicolás Ibáñez sí lo dijo directamente, que no hay plata si no le hacen caso. Es que esa es mi tercera opción. Yo entiendo las que dice Gonzalo y además entiendo por qué no entran algunas otras, pero da la impresión de que en esta colección de figuras que los candidatos que están disputando ser el tercero en discordia, que están buscando en distintas audiencias y en distintas fisuras, en esta colección de fisuras, el rol de Juan Sutil
podría ser los que dice Gonzalo, ok, check, pero también podría ser el que vos estuvo, Connie, que es que frente a la otra disputa a la que nosotros no hemos hablado, que es la disputa de los parlamentarios, que son los primeros que hicieron tambalear la campaña de Evelyn Matei, porque ella comenzó a titubear, ¿cierto? Pero los que convirtieron eso en una crisis fueron los parlamentarios, lo hemos comentado aquí antes, con todas sus declaraciones en on y en off, bajándose, porque tú sabes que el parlamentario tiene un órgano muy sensible, que es el cuello. Entonces, cuando algo amenaza su cuello, actúa muy rápido. Entonces, esa actitud de los parlamentarios de comenzar a desconocer a la candidata generó la crisis. Entonces, aquí hay dos maneras de llamarlos al orden, que creo son las que están aquí. El orden de partido, bien representado por Coloma, un tipo, un hábil negociador, el último de los coroneles que está vigente. Ok, pueden ir a buscar a ese cajón del orden a Coloma. Y el otro, el orden empresarial, de la billetera, del financiamiento, de lo que salió amenazando de manera bastante poco decorosa Nicolás Ibáñez, cuando dijo, bueno, es súper simple, o se ordenan o no hay plata. Entonces, ahí también tal vez haya una señal de orden que tiene que ver con que llegó la política y llegó el banco. Así que se me ordenan los parlamentarios. Sí, le resultó con el senador Kusanovich, que dijo que iba a votar por Kast. No, sí, además, porque hace mucho rato que la política en general está independizada de los aportes privados. Si tú miras los aportes privados en general, dejaron de ser tan relevantes. Ya el financiamiento público, el que es crítico para los partidos y para los candidatos. O al menos es un piso. Yo ahí tengo pago por ver, Gonzalo. Cosa mira las rendiciones, pues, Camilo. Sí, no, pero es que esa es la parte que esa es la parte visible del. No, en la parte legal, digamos, no sé si tú conoces otra, pero en la parte legal de lo que hay, tiene que ver con eso, ¿no? Y en el fondo, el peso o de la voz de los empresarios, es cosa de verlo, en el comportamiento de los parlamentarios, el comportamiento de todo, están desconectados, ¿no? ¿Por qué? Porque los parlamentarios entienden que funcionan en función del financiamiento público. Eso es así. Cada parlamentario ve cuántos votos va a sacar y en base a eso constituye más o menos su presupuesto y podrá conseguir algo más por ahí a través de las donaciones públicas y todo, y eso es su campaña, ¿no? No veo algo mucho más misterioso que eso. Ahora, yo entiendo, ¿no? Hay pulsiones, y obvio, hay una izquierda que para la pulsión del empresario lo vivió Piñera tanto tiempo, ¿no? Que siempre fue catalogado como el gran empresario, como, bueno, 2 veces presidente, ¿no? Yo tenía plata nada. Sí, pero perdona, pero el gran empresario, y de hecho usó la imagen de empresario que la izquierda le enrostraba, lo transformó en el gran activo de Sebastián Piñera, porque en sus 2 triunfos, su promesa básicamente era crecimiento y generación de empleo. Perdón, no sé si esta elección va a tener que ver con eso o no. Porque si no tiene que ver con eso, yo creo que, de nuevo, a veces quedamos atrapados en las pulsiones que todos tenemos, ¿no? En los sesgos que todos tenemos, en la mirada de la incorporación de unos y otros. Pero cuando hablo y respecto de Juan Sutil, no tanto de Juan Antonio Coloma, su rol va a tener que ver mucho con ese gerenciamiento que había, con ese delivery, ¿no? Delivery de equipo, de tomar decisiones, de que se hagan las cosas, que dónde están, ese aporte que hace el sector privado respecto a que las cosas funcionen bien, yo creo que él lo va a poner sobre la mesa, él lo había hecho antes, y ya lo que hacía falta. Ahora, si el costo es de que la izquierda le reclame que hay un empresario, mira que se empieza a activar en mucha gente la sensación de que, mira, si los empresarios están acá, es porque aquí va a haber trabajo, o aquí va a haber crecimiento, o aquí hay gente que sabe de eso, ¿no? Se generan en ambos, ¿no? Y operan los mismos sesgos, porque ambas cosas pueden ser igual de ciertas, o ambas cosas pueden ser igual de irreales, ¿no? Eso es parte de la magia que tienen los mitos. Ya, pero por eso a mí me importaba más la señal que quiere dar la propia Evelyn con su incorporación, porque no estoy de acuerdo con lo de Peña. O sea, creo que en particular en esta campaña... Yo creo que tiene que ver con eso, orden. Una campaña que se ha visto desordenada, una campaña que no le ha sacado lustre a su candidata. ¿Cómo? ¿Qué efectos debiera esperar uno que tenga la llegada de los 2 Juanes? Orden, básicamente orden y un mejor delivery respecto de mayor disciplina en comunicacional y respecto de seguir una estrategia, ¿no? De hecho, hay muchos analistas, ¿no? Muy críticos de los roles empresariales que han mirado a Sutil de una manera distinta.
no Carlos Peña. No fue el caso. Bueno, yo me guardo mis dudas planteadas antes. No la de que el empresario sea un demérito, sino que el empresario es una señal en distintas dimensiones. Y no vaya a ser cosa que exista esta idea, lo que no encuentro que sea necesariamente malo, pero me gusta describir el fenómeno, de que aquí faltaban fácticos, porque finalmente eso es un poco lo que llega. Había que dar una señal respecto de que los fácticos seguían estando aquí, y eso sigue siendo una pelea que está en el código de la primaria de la derecha. No está buscando, creo yo, votos más allá de su frontera. Sin ir más lejos, los que están haciendo el intento de ponerse en ese discurso son precisamente los adversarios. Ahí es donde creo que está descalibrado lo de Peña, porque una cosa es que Janet Jara sea la viva imagen de la trayectoria de una persona común y corriente más cercana a las grandes mayorías, y otra cosa distinta es lo que está haciendo su campaña. Su campaña está precisamente tratando de ir más allá de eso. Por lo tanto, no veo esa dicotomía. Creo que la dicotomía no está puesta en cómo esto le compite a Jara. La dicotomía está puesta en cómo esto le compite a Kast. ¿Y por qué? Creo que ahí está lo interesante, si me permiten. Ya, pero tú hablabas mucho del rediseño de la estrategia y dijiste, ¿verdad?, que la campaña está partiendo, que aquí pueden pasar cosas, lo dijo Juan Sutil también, que aquí pueden cambiar las cosas de manera radical o de manera importante al menos, pero insisto un poquito en la pregunta, el efecto de los dos Juanes debiera ser el orden, ya, y ahora pensando en la estrategia. Es que yo creo que, primero, este cambio obedece a un cambio que se va a empezar a notar y que está construido para notarse con fuerza en noviembre, no en la encuesta del domingo, ¿no? No, por supuesto. Y yo creo que es un buen cambio en general, porque quizás gran parte de los errores estaban concentrados en tratar de esperar de que algo que se hiciera, A, B o Z, tuviera impacto en la encuesta del domingo, ¿no? Parte de lo que hay que empezar a dejar de lado. Y de nuevo, yo creo que la estrategia es porque la dicotomía Jara-Kast es una dicotomía que puede tener distintas trayectorias, ¿no? Una de ellas posible, ¿no?, es la de la polarización que agota, ¿no? ¿Por qué? Porque independiente de que han tratado de moderarse entre ellos, cuando miran los foros en los que han participado, inevitablemente llegamos a la confrontación. Y una confrontación de descalificaciones, más técnica, menos técnica, más elegante, menos elegante, pero descalificación mutua. Y Matei ya había ensayado y abandonado y vuelto a ensayar la posición de decir, de pararse en un lugar distinto a ese. No solo porque obviamente que la polarización solo permite a dos, es difícil ser el tercero en la polarización, ¿no? No iba a ser más de derecha o más radical que Kast, ¿no? O más extremo, sino que en un escenario distinto. Y yo creo que el diagnóstico de que esa polarización era inevitable después del triunfo de Jara y que iba a quitarle protagonismo, le generó en la campaña una ansiedad de la cual no logró salir. Y hoy día tiene una oportunidad para hacerlo, ¿no? Este cambio en el timón, personas con más experiencia, con capacidad de tomar decisiones y con un diagnóstico distinto. ¿En qué se va a notar en la estrategia? Espero yo, ¿no? Espero yo. Si es que escucha a alguien de Monos en Infinita. Sí, cuando lo conversamos de nuevo, para darle un tiempo. Sí. Tiene que ver con ese reposicionamiento, ¿no? De decirle, aquí hay un agotamiento. ¿Por qué? Porque el ser el tercero en disputa, que capitalice el agotamiento de la polarización, es algo que el domingo ensayó con un discurso Marco Enrique Ominami, a pesar de que estaba esperando él desbordar por la izquierda, Carolina Toa, lo No, ya cachó que ahí no va la cosa. Ahí no va. Dijo, él mismo se está reposicionando y dice, mira, aquí hay dos ensayos, dos cosas, dos experimentos que no resultaron, y él quiere ser el tercero en disputa. Imagínate, marca 2 puntos. Pero ve la oportunidad. Y Marco Enrique es alguien que tiene olfato, ¿no? No siempre es para él, ¿no? Pero ve la oportunidad. Y la segunda entrevista del domingo, por lo menos la que vi yo en Mesa Central, Franco Parisi. Ya que ahí te quería meter yo, a los dos. Sí. ¿Qué te hace pensar, Gonzalo, y Camilo también, obviamente, pero a propósito de la baja que le hace Gonzalo, que no sea Franco Parisi el que termine capitalizando todo esto que dices tú y no sea Matei? No, porque el sentimiento dominante de aquellos que ven en la polarización algo que no quiero reducirlo al no les gusta, pero que no les genera paz o no les genera de alguna manera tranquilidad, lo distancia de alguien que es puro riesgo, como Parisi, ¿no?
Sí, al final del día, Parisi te puede no, en general, Parisi te puede transmitir muchas cosas, ¿no? Pero tranquilidad no. Porque es un tipo que te dice, que te nombra gente, que te dice que asesora a toda la empresa. O sea, no logra transmitir la tranquilidad, decirle confío. El voto Parisi en general, que tiene mucho mérito, y de hecho un voto muy identitario, fue uno de los pioneros del voto identitario, fue Parisi, ¿no? Ya el 2013. Y eso es lo que explica que él, haciendo muy poco, logre consolidar ese voto identitario. Ahora, lo que no ha logrado es transformar ese voto identitario en algo que lo transforme en algo competitivo, finalmente, para una elección presidencial. Pero logra sintonizar con un mundo de manera muy nítida, muy leal, pero muy acotada. Yo tengo varias dudas sobre lo que planteaba antes Gonzalo, sobre la tesis de que el aporte va a ser orden, que simplemente sintetizar de manera un poco más brutal, tiendo a estar de acuerdo con él, pero mi impresión es que el mensaje que está mandando Matei con los dos Juanes es: llego a noviembre. No es poco, ¿ah? No me va. No es poco, Por no es eso poco digo, perfecto. Sí, no es Yo poco dije perfecto. yo dije que era un cambio para Sí. que estaba más mirando a noviembre que a... Por eso, pero Juan la señal está adentro conmigo y no es una amenaza. la señal inmediata es: yo tengo cómo llegar a noviembre y voy a llegar, así que ahora déjenme trabajar. Eso creo que es lo que de ahí salga algo bueno, noticia en desarrollo, pero creo que esa es Esa es la oportunidad buscada. Dice. exactamente, ganó tiempo, que en estas circunstancias no es poco, y en el momento que ella misma estaba viendo, no es poco. ¿Ya? Lo segundo, creo, lo decía al inicio, esto ha hecho que estemos pensando en el tercero en discordia. Y las estrategias para convertirse en el tercero en discordia, Gonzalo narra una, que es evidente, que es la de Belín Matei. El cansancio de los dos polos va a generar la búsqueda de un cambio tranquilo, un cambio seguro. Y ella, me imagino que va a apostar, Evelyn, te regalo el eslogan, el cambio seguro, por seguir siendo cambio en tanto oposición, pero por ser seguro, más robusto, más estable, con los Juanes y con los equipos técnicos más sólidos. Pero la estrategia de Parisi, a ver, uno puede tener muchos reparos respecto al personaje, yo los tengo en lo más profundo y en lo más superficial de mi ser, pero no se olviden que es la estrategia que usó Podemos, es la estrategia que usó el Frente Amplio, es la estrategia de coleccionar causas, y que es un desastre desde el punto de vista de la gestión política, pero estoy seguro que a Parisi le importa nada la gestión política. Está sumando votos. Es una forma ecléctica de sumar votos en contextos de polarización y dispersión. Entonces, que es más o menos lo que nosotros tenemos de base. Entonces, yo no le creo nada, yo lo veo hablando y no le creo absolutamente nada, no le creo ni lo que reza. Pero precisamente porque no tiene estómago, puede tomar este tipo de apuestas, y mi única duda es, yo no diría a priori que eso no funciona, porque ha funcionado. Ha funcionado aquí, ha funcionado en otras partes, e incluso le ha funcionado a él mismo. Incluso entre dos oportunistas natos, como él y Marco Enríquez, que llevan casi la misma cantidad de elecciones, él tiene un track record más estable e incluso ascendente respecto del primero. Entonces, aunque tenga una pésima opinión de él, tengo que decir, bueno, yo no le voy a quitar todas las chances de por esa vía, ¿cierto?, de que él coleccione una mayor adhesión, porque las grandes familias están más o menos tomadas. Entonces lo que queda es dispersión, y él puede hacer este pirquineo de causas, porque no tiene borde, no tiene frontera, no tiene... Es él y sus circunstancias. Y tiene talento mediático para hacerlo. Y no tiene ningún miramiento para hacerlo. Así que me guardo la posibilidad de que lo haga. Si quieren un poco más, deseo que no. Pero me guardo la posibilidad de que lo haga. Ya, ¿y Kaiser? Yo creo que él está más arrinconado, porque él eligió la guerra cultural, y la guerra cultural requiere ser un tsunami, requiere tener sus momentos. Son esas ideas que, si no entró una idea con momentos, es mucho más difícil salir. Puede ser que hoy día él se ve mucho más arrinconado, con menos espacio de crecimiento, con menos espacio de disputa. Ahora, entre un proyecto político anclado en una guerra cultural y un proyecto político anclado en el mall de causas, yo creo que lo primero tiene más viabilidad a mediano plazo.
Yo creo que en el caso de Kaiser es como el ejemplo clásico de algo que es muy exitoso en redes y que cuando tú le cambias la audiencia a una audiencia masiva general, es un desastre, ¿no? Es como el show del stand-up que todo el mundo dice, oye, pero si era tan exitoso, llenaba todos los teatros. Claro, de gente que quería ir a ver eso, ¿no? Ese tipo de humor, ese tipo de comentario. Pero puesto en un ambiente generalista, donde hay gente que va a ver un artista, va a ver el otro, el Festival de Viña, no funciona. Y yo creo que eso le pasó. Él tiene, yo creo que tiene la expectativa de que los debates van a ser su momento, ¿ah? Sobre todo porque ahí se va a notar la diferencia, ¿no? Que él es él es la verdadera derecha, ¿ah? No Kast, mucho menos Matei, que él es la verdadera derecha. Y la verdad que yo creo que es no calibrar lo que le ha pasado, ¿no? Sus grandes problemas han sido cuando ha ocupado espacios de audiencias grandes, de grandes audiencias, no de nicho. Si él hubiera hecho la campaña de Parisi del 2021, yo incluso le habría dado el beneficio de la duda respecto de haber generado algo subterráneamente muy poderoso. Pero tiene la ansiedad también de ser reconocido, a diferencia de los youtubers que se conocen de nicho y no salen de ahí, ¿no? Él tiene la necesidad del reconocimiento y de creer de que lo que dice en el canal de YouTube libremente y sin réplica puede ser, ¿no? Es como la gente que va sin filtro y de repente la entrevista a la televisión abierta. ¿Ah? Y dice, pero ¿cómo? ¿Por qué no me funciona lo mismo? Si aquí es tan exitoso en esta audiencia pequeña. De hecho, los candidatos de sin filtro perdieron todos, ¿no? Sí. En elecciones generales, sí. O sea, en elecciones mayoritarias, yo creo que tienes razón. Sí. Ahora la elección parlamentaria es una elección de nicho, nuevamente, ¿no? Sí. Puede ser que haya un cambio en eso. Ahora, Kaiser sí le hizo el favor a Kast, ¿verdad? De liberarlo, de tener que hablarle a ese público más hacia la derecha, y eso le ha permitido a Kast correrse un poquitito, o al menos, comillas, moderarse de nuevo, ponerse un poquito más gris, si ustedes quieren, pónganle el nombre que quieran. La pregunta también es, y aquí, y los invito a con esta reflexión cerrar la conversación, porque estamos casi llegando a la hora, ¿cuánto debe sostener esta misma estrategia Kast, que hasta ahora le ha dado resultado, pero considerando que todo el resto considera que esta cuestión está recién partiendo? No sé si él tenga posibilidad de hacer algo diferente, fíjate, Connie. O sea, no sé si lo comentamos hace un par de programas. Yo creo que él no es químicamente un candidato que pueda llevar esas campañas de la derecha populista del mundo. Kaiser tiene más disposición para eso, pero él no la tiene. Por lo tanto, por ahí yo creo que no van sus tiros y no puede. O sea, para él el peor escenario, creo yo, aunque después me puedo terminar comiendo mis palabras, era precisamente que se le bajaran los candidatos que tenía a su izquierda y a su derecha. Precisamente porque se lleva todo el peso de la prueba durante mucho rato. Y no creo que él sea una oferta suficiente para todo ese bolsón más grande. Y es probablemente la evaluación del propio Partido Republicano el por qué ellos insistentemente se negaron a dar las primarias. O sea, ellos quieren convertir, con todos los costos que eso significa, con todo el estrés que significa la primera vuelta en su primaria, porque quieren pasar poco tiempo entre una elección y la otra. Yo creo que ellos no se ven capaces de sostener una elección generalista mayoritaria por sí solos, ni como partido ni como candidato. ¿Gonzalo? Claro, lo que disputa ese diagnóstico que es correcto de Camilo es que el hecho de que les pasó a 3 meses de la elección de primera vuelta. Entonces, y fíjate tú que hace 5 minutos o hace 10 minutos que ya está en la cabeza y se nota, ¿no? De José Antonio Kast, no solo su idea básica principal, que es la construcción de un partido, ¿no? A lo que le ha dedicado la energía y es lo que ha dominado sus decisiones, y por eso va a primera vuelta, porque ir a primera vuelta era crítico para efectos de tener más parlamentarios de su partido, ¿no? Y no ir a primaria, y no ir a... Todas esas decisiones estaban dominadas por ese eje. Yo creo que hace 5 minutos, si no 10, empezó, y bueno, ¿y qué pasa si soy presidente? Me van a preguntar con quién voy a gobernar. Y ahí viene el ensayo de esto del gobierno de emergencia, que es la manera desde la lógica y desde un partido identitario como el republicano, de decir, bueno, ¿y qué pasa si me tengo que conversar con alguien más? Es la versión republicana de la medida de lo posible. Claro, o de los círculos, ¿no? ¿Te acuerdas de los anillos de Boric, de ese ensayo?
de Giorgio Jackson, ¿no? Decirle, oye, ya, los vamos a tolerar, pero en el tercer anillo, ¿no? Nunca en el primero. Detrás del relato del gobierno de emergencia hay un poco eso. Y por último, la última señal es, vamos a gobernar juntos, sin especificar mucho, pero como en una promesa tácita hacia Chile vamos. Yo creo que eso pasa mucho por hacer algo que hasta ahora no había hecho, que es contener el nivel de agresividad hacia Chile Vamos y hacia sus parlamentarios y hacia su candidata. Porque si eso se mantiene arriba, Los va a necesitar. no, lo que va a terminar dominando es que, no nos olvidemos, la semana pasada tuvimos 2 chispazos de una guerra civil en la derecha, que a nadie hubiera sorprendido, ¿no? Que se hubiera dado con la querella que al no ser presentada por primera vez, después de muchos desencuentros, muchos de ellos muy graves entre Matei y Kast, por primera vez Kast le agradece a Matei no haber presentado la querella, le agradece el gesto, ¿no? Entonces, ya hay una... A Manucheri y Chicardini que sí la presentaron. Bueno, no le ha ido bien en los tribunales a esa dupla, pero bueno, ahí veremos hasta dónde llega. Lo que sí, en el caso de Kast, yo creo que por primera vez hay cierto atisbo de que está pensando, ¿y qué pasa si tengo la obligación de gobernar? Vamos a ver qué significa eso, en qué se traduce. Ya, queridos míos, ha llegado la hora. Les mando un abrazo grande. Igual, a todos los jungleros, un abrazo. Una semana. Chao, Nos vemos. Chao. Chao. Aquí termina Monos en Infinita. Una mirada profunda a la semana política con el estilo mordaz y descarnado de Camilo Pérez y Gonzalo Miller y la inconfundible conducción de nuestra Connie Stipicic en directo y en plataformas por la 100.1. Esto fue Monos en Infinita.